Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con el spoiler para la serie Gilder. No intentes levantarte, Kai. El doctor aún no te ha permitido moverte. Dean tocó suavemente el hombro de su amiga herida, un gesto gentil para evitar que Kai desobedeciera las órdenes del doctor. Ella fue la primera en visitarle y estaba esperando que el tío Clark y Rose llegaran para visitarla también. Aunque Kai ya había recuperado la conciencia, aún no la habían trasladado a una habitación normal. Necesitaba permanecer en UCI hasta que el doctor a cargo utilizara su traslado. En aquella época las visitas se limitaban a solo 15 minutos por vez. Me alegro de que estés a salvo, Kai, lo lamento. Ya no tienes por qué disculparte, ya te he perdonado por todo lo sucedido. De hecho, también quiero disculparme por haberte puesto en peligro. Fue mi culpa, dijo Kai. No fue culpa de nadie, los verdaderos culpables ya recibieron su merecido, pero si todavía te sientes mal, prométeme que te vas a recuperar pronto. ¿Puedes prometerme eso? Kai nunca imaginó que tendría una segunda oportunidad en la vida. Como siempre decía, no tenía miedo a fallecer, incluso si eso significaba dejar este mundo. Pero al final me equivoqué, ¿verdad? Si me hubiera ido antes de tiempo, nunca habría recibido el perdón de la persona que amaba. Y Radin sostenía su mano, impartiéndole fuerza para que pudiera seguir luchando hasta que se recuperara completamente. Lo entiendes, ¿verdad? Para mí, Kai es más que una amiga, porque eres como parte de mi familia. Ya he tomado mi decisión, doctor, sobre el tratamiento de mi padre. Está bien, la familia quiere que continúe el tratamiento en el hospital o prefieren trasladarlo. Trasladaré a mi padre para que continúe el tratamiento, Mango. Es una decisión final. Organizaré el traslado entonces. Muchas gracias. Rose agradeció al doctor a cargo del caso, quien estaba ayudando a organizar todo. Unos días antes le había dado esa recomendación, pero ella pidió tiempo para pensarlo, ya que era una decisión importante. Inicialmente quiso consultar con Dean antes de decidir algo, pero después de pensarlo concluyó que lo más importante era priorizar el bienestar de su padre. No quería mezclar temas personales y quería dedicar el mayor tiempo posible a cuidarlo, como había planeado desde el principio, incluso antes de viajar a Tailandia. Rose, ¿estás segura de la decisión? Sí, ya lo he decidido, padre. Vamos a Bangkok por un tiempo. Dejemos todo esto atrás y empecemos de nuevo. Quizás entonces las cosas se encajarán y seguirán el camino que debían seguir. Señorita Rose, si Dean se entera de esto más tarde, definitivamente se va a enojar. Tenía intención de decírselo, Monday, pero tú mismo has visto que desde que ocurrió todo, Dean ha estado tan ocupado con tantas cosas que no ha tenido tiempo. De hecho, quería decírselo y dejar que me llevara al aeropuerto, pero hoy ya se fue temprano al hospital. Pero si lo hubieras avisado antes, Dean no habría ido al hospital. Ella va al hospital todos los días. Señorita Rose decidió ir a Bangkok porque está enojada con Dean, ¿verdad? ¿Es por la señorita Kai? Entre Dean y yo ya hemos superado esa fase de celos. No estoy celosa, no tengo resentimientos. Simplemente tomé una decisión que es mejor para todos, mi padre, para Dean, para Kai. Todos han hecho mucho por mí. Ahora que he recibido tanto, quiero hacer algo por los demás. Déjame actuar como una adulta, tomar decisiones basadas en la razón y no en la emoción. Me gusta esta decisión de trasladar a mi padre a Bangkok, además de brindarle un mejor tratamiento. También le daré a Dean la oportunidad de permanecer al lado de Kai hasta que se recupere por completo como ella quería. Cada una de nosotras tiene un papel para desempeñar. Cuando todo esto termine, podremos hablar de nosotras. Rose, Mondain, ¿a dónde van? ¿Por qué llevan tanto equipaje? Me voy a Bangkok, me alegro de haberte conocido. ¿Podrías llevarme al aeropuerto? ¿Qué van a hacer allí? ¿Cuántos días piensan quedarse? No tengo fecha de regreso, ¿no? ¿Ya le dijiste eso a Dean? Todavía no. No he tenido la oportunidad. Decidí trasladar a mi padre a un hospital de Bangkok. El doctor me lo recomendó porque allí la tecnología y los equipos son más avanzados que aquí. Guayo estaba completamente en shock y sin saber qué decir. Entonces rápidamente tomó su teléfono para llamar a su prima. ¿Cómo pudo Dean pasar por alto algo tan importante? Pero antes de que pudiera enviar el mensaje, Rock la detuvo provocando que dudara y no tuviera el coraje de llamar o enviar algún aviso. No le digas nada a Dean, por favor, prefiero que se lo cuentes más tarde. Rose, llamó Dean. Perdón por interrumpir, pero al menos quería que mi cuñada hablara con Dean antes de dirigirse a Bangkok. Rose se sorprendió completamente al ver que Dean logró llegar al aeropuerto antes de su partida. Ella ni siquiera sabía cuándo Guayo había dado la noticia, y la policía aún se había apresurado a llevarse a Mondain de allí, dejando paso para que ella y Dean hablaran a solas. ¿Por qué no me dijiste nada, Rose, sobre el traslado de tu padre? Eso es algo muy importante y me enteré de ello recién ahora a través de Long. Traté de decírtelo, Dean, pero has estado muy ocupada. En realidad quería hablar contigo antes de decidir, pero de nuevo, yo soy lo suficientemente adulta como para tomar esa decisión por mi cuenta. Entonces iré a Bangkok tan pronto como solucione las cosas aquí. Dean será mejor que de que si te ocupes de todo, de la granja y de Kai. Pero sobre Kai puedo explicarlo.
Ya me explicaste lo suficiente, Dean, lo entiendo. Y lo entiendo de tal manera que ya no seré infantil ni obstinadamente egoísta. Dean escuchó la respuesta de la mujer que amaba sin poder ocultar su sorpresa por el cambio. Rose ahora hablaba con madurez y racionalidad, como alguien que había crecido. Su rostro y su tono de voz ya no mostraban celos ni enojo, algo que antes la hacía ceder y tratar de complacerla. Ahora cada una de nosotras tiene responsabilidades que cumplir. Quiero centrarme en cuidar de mi padre como siempre lo aprendí. Y tú, Dean, debes quedarte aquí y cuidar de Kai hasta que se recupere completamente. Nos separaremos temporalmente, no para siempre. Rose, vas a volver a Chiang-Rai, ¿verdad? Claro. No sé cuánto tiempo necesitará mi padre para la rehabilitación, pero definitivamente volveré a la granja Chuchi. Esperaré entonces hasta que regreses. Mientras estemos separadas, quiero que reflexiones sobre todo lo que pasó. Yo también usaré ese tiempo para reflexionar sobre todo lo que ha pasado entre nosotras dos. La reflexión si lo que llamamos amor es lo suficientemente fuerte y sólido como para ser alguien inquebrantable, o si lo que sentimos el uno al otro era solo un encanto pasajero, creado por la proximidad y las circunstancias que nos obligaban a depender y protegernos una a la otra. ¿Nuestro romance surgió de sentimientos verdaderos y profundos? ¿O solo fue la ilusión que nos envolvía tanto que no pudimos distinguir la realidad? En eso no necesito tiempo para pensar. Estoy segura de que la persona que amo eres tú, Rose. No necesitas responder ahora. Tómate un tiempo para ti. Reflexiona profundamente y descubre quién está realmente en tu corazón. Si al final todavía estás segura de que soy yo, Dean observó cómo Rose se quitaba el anillo de diamantes y lo colocaba en su mano. No fue un gesto de ruptura ni una despedida, sino más bien una pregunta silenciosa, una invitación a que el tiempo traiga una respuesta más clara y verdadera, más clara que cualquier te amo que alguna vez intercambiaron. Rose estaba devolviendo el corazón que había recibido de Dean de una manera que nunca había parecido del todo justa, como si hubiera conseguido algo de forma desequilibrada, ya que Dean se había visto obligada a aceptar un matrimonio falsificado. Ahora ella quería que Dean tuviera la oportunidad de elegir por sí misma, y si al final la respuesta de Dean ya no era ella, entonces la aceptaría sin resistencia alguna, y daría paso al verdadero dueño de su corazón. Y cuando nos volvamos a encontrar, si todavía está segura, entonces tráeme este anillo, Dean. Gracias por todo, Dean. Espero que tengas suerte y puedas empezar tu vida de nuevo. También me disculpo en nombre de Rose. Lamento mucho todo lo que ha sucedido y me da tanta vergüenza que no puedo afrontarlo. Vive tu vida feliz a partir de ahora. Si necesitas algo o algún problema en Chiang Mai, puedes hacérmelo saber. Muchas gracias, Dean. La gratitud que siento por ti y por mi padre será algo que nunca olvidaré. Dean hizo una reverencia, no queriendo que una persona mayor hiciera lo mismo. Ella sintió que lo que hizo para ayudar fue un gran favor, uno que era imposible devolver. Quería hacer lo mejor que pudiera para devolver toda la ayuda que había recibido de Kai, quien había salvado su vida y la vida de sus seres queridos. Así pues, entre ambas, como viejas amigas, no habría nada pendiente entre ellas.